Kiovis de este lado, en clases para cálculo vectorial. Hoy abordando integral de funciones vectoriales. Integrales de funciones vectoriales. Pasemos a una definición. Definición. Integral de una función vectorial. Si R de t, una función cuyos componentes serán f sub 1, f sub 2 hasta f sub n, una función vectorial tal que esos componentes son continuos sobre un intervalo i a, b. Si R mayúscula de t, una antiderivada de R en i. Si los componentes de RT son integrables en i, entonces la integral indefinida de R de t estará dada por la integral de R de t de t igual a R de t más L, donde L es un vector constante en el espacio correspondiente. Nosotros podemos extender nuestro concepto para el teorema fundamental del cálculo y tener que la integral desde a hasta b de R de t de t no será más que R de b menos R de a, que es nuestra integral definida para la función R de t en i. Pasemos a algunos ejemplos. Iniciemos con este. Determina una función R de t que satisfaga las condiciones R' de t igual a la secante cuadrada de t en i más el coseno de t en j menos el seno de t en k. R' de 0 pues será i más j más k y R de 0 será menos j más 5k. Este es un problema con condiciones iniciales donde necesitamos conocer concretamente cuál es la función R de t cuya derivada será la secante cuadrada de t más el coseno de t en j menos el seno de t en k, con esas condiciones en la primera derivada y en la función evaluadas en t igual a 0. Entonces planteemos la integral como una integral indefinida. Así que vamos a integrar la función vectorial que tiene como componente la secante. Bueno, vamos a copiarla completa, así ahorramos un poco de tiempo. Con respecto a t, la integral del primer componente, la integral del segundo componente, del tercer componente, con respecto a t, en i, j y k correspondiente. Hay que tomar en cuenta que lo que estamos integrando en realidad pues es la aceleración, porque vamos a partir del hecho de que si conocemos la función R de t, tiene tres componentes, vamos a llamarla por conveniencia x de t, y de t y z de t, que son el f, g y h del que hemos hablado anteriormente. Entonces, al derivarla, lo que nosotros obtenemos es la velocidad, que no es más que la primera derivada de la función vectorial con respecto a t. Cuando volvemos a derivar, pues lo que obtenemos es la aceleración con respecto a t, que no es más que la derivada de la velocidad, que es igual a la segunda derivada de lo que nosotros llamamos la trayectoria, porque lo vamos a ver desde esa perspectiva. R de t para nosotros pues será una trayectoria. La primera derivada pues es la velocidad, la segunda derivada es una aceleración. Así que lo que nos están dando aquí concretamente, si vemos a R de t como una trayectoria, pues es la velocidad. Y por lo tanto, lo que obtenemos cuando integramos es la primera derivada, que está dada por b de t, es la primera derivada, R' de t. Voy a copiar para avanzar un poco más. Por lo tanto, integrando componente a componente, vamos a separar esas integrales. Con respecto a t, nos va a devolver el primer componente en i, más
la integral del segundo componente, nos va a devolver el componente en j. Y más la integral, vamos a escribir ya eso, la integral de el menos seno de t, que nos va a devolver el componente en k. Pues esa primera derivada, con todos nuestros conocimientos, sabemos que la integral de la secante cuadrado, pues lo que nos va a devolver es la tangente. Así que tenemos la tangente de t más una constante que vamos a llamar c sub 1. Ese es el componente en i, más, vamos al componente en j. La integral del coseno pues será seno, en este caso seno de t, más una constante que vamos a llamar c sub 2. Ese es el componente en j, más, ahora integrando el menos seno de t, nos va a devolver el coseno de t, más una constante que vamos a nombrar como c sub 3. Y esa es la primera derivada de la función que estamos intentando calcular. Ahora, la primera derivada, evaluada en 0, me devuelve el vector i más j más k. Así que vamos a evaluar. Voy a copiarlo todo para sustituir para la evaluación. Vamos a evaluar en 0 la función que hemos conseguido y la vamos a igualar al vector 1,1,1. Vamos a escribirlo en un paréntesis. Tendremos 1,1,1. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, la tangente de 0, nosotros sabemos que devuelve 0. Más c sub 1, pues entonces solo me quedará c sub 1. Eso en i. C sub 1 en i. Más, bueno, vamos a escribirlo, vamos a separarlo por coma, más cómodo. C sub 1, coma. El seno de 0 es 0, así que me quedaría c sub 2, coma. El coseno de 0 es 1, así que sería 1 más c sub 3. Y eso es igual al vector con componentes 1,1,1. Igualando componente a componente, lo que tendremos entonces es que c sub 1 va a ser igual a 1, inmediatamente, igualándolo componente a componente, primer componente igual a primer componente, segundo componente igual a segundo componente. Ahí vamos a igualar inmediatamente, va a ser igual también a c sub 2. Y el c sub 3 entonces va a ser igual 1 más c sub 3 igual a 1. Al despejar tendríamos c sub 3 igual a 0. Eso lo que nos lleva es a que la primera derivada de la función que hemos conseguido, pues lo que tiene la forma es tangente de t más c sub 1, que va a ser igual a 1, seno de t más c sub 2, en este caso será 1, y coseno de t más c sub 3, que es igual a 0, que es el componente en k. Ahora, para obtener a la función vectorial concretamente que buscamos, lo que tenemos que hacer pues es integrar a la función r' de t que hemos conseguido. Así que tendremos la integral de toda esta función con respecto a la variable t. Integrando componente a componente, pues entonces tendríamos que la integral de la tangente de t más 1, si nuestros conocimientos de cálculo son adecuados, sabemos que la integral de la tangente pues nos va a devolver menos el logaritmo del valor absoluto del coseno. Vamos a escribir todo, barra el paréntesis otra vez, menos el logaritmo del valor absoluto del coseno, en este caso coseno de t.
más t, porque tenemos la integral también de 1, más t, más una constante que vamos a llamar c sub 4, para mantener el orden de la escritura. Ese va a ser el componente en i. Más, ahora para el componente en j tenemos el seno de t más 1, la integral del seno, pues me va a devolver menos coseno, sería menos coseno de t, más una constante que vamos a llamar c sub 5. Eso será el componente en j. Más, por último, integrando el coseno de t, tendremos el seno de t más una constante que vamos a llamar c sub 6. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la condición inicial que dice que la función evaluada en 0 es igual a menos j más 5k. Así que vamos a evaluar inmediatamente. Evaluando en 0, tenemos el logaritmo del valor absoluto del coseno. Vamos a escribir eso entre valor absoluto, t por 0, sustituimos por 0, aquí tenemos 0, aquí tenemos 0 y aquí 0. Y luego damos al vector 0 menos 1, que es menos j más 5k. Entonces, el coseno de 0 es 1 y el logaritmo de 1 es 0, así que nos quedaría c sub 4 inmediatamente igual a 0. C sub 4, por trivialidad, se ve que es 0. Recalcamos, el logaritmo de 1 pues es 0, tenemos el 0, c sub 4 pues igual a 0. Luego tenemos menos coseno de 0, que será igual entonces a menos 1, más c sub 5 igual a menos 1. Eso implica que c sub 5 es igual a 0. Así que podemos escribir aquí c sub 5 igual a 0. Bueno, igual a, ya lo tenemos igualado. Entonces nos quedaría a c sub 6. El seno de 0 es 0 y c sub 6 pues es igual a 5. C sub 6 igual a 5. Ya conocida la constante, pues entonces lo que tenemos que hacer es escribir nuestra función vectorial. Acá. El RDT que andamos buscando es igual a menos el logaritmo del valor absoluto del coseno, c sub 4 que es 0, c sub 5 que es 0 y c sub 6 que es igual a 5. En K. Es nuestra función vectorial que cumple con las condiciones dadas en el problema. Vamos a otro ejemplo. Vamos a escribir determine y vamos a dar directamente como una integral indefinida. Vamos a tomar aquí como si fuera un vector, tiene 3 componentes. Vamos a escribir t por e elevado a la t, primer componente en i. Segundo componente, vamos a escribir menos e elevado a la menos 2t. Y como tercer componente, vamos a escribir t por e elevado a la t elevado al cuadrado. Y queremos la integral de esa función con respecto a t. Este problema no tiene condiciones iniciales, simplemente determinar la integral. Con los conocimientos que tenemos de cálculo, pues es fácil ver que la integral de t por e a la t la vamos a realizar como una integral por partes. Vamos a tomarnos el espacio para hacer esa integral. Con respecto a t, pues ahí vamos a tomar un u, que va a ser igual a t. Vamos a tomar un db, que va a ser igual a e a la t, e elevado a la t.
dt. Entonces, el du claramente va a ser igual a dt y la integral que me devuelve para b, pues va a ser igual a e a la t. Una trivialidad. Entonces, en el primer componente vamos a tener como respuesta u por b menos, luego lo que te llega es menos la integral de b por el du, como el du es dt y el b es e a la t, pues eso nos va a devolver simplemente e a la t. Ahora avanzar un poco más y esa integral, pues recuerden, más una constante que vamos a llamar c sub 1, eso en el primer componente. En el segundo componente tenemos menos e elevado a la menos 2t. En ese caso vamos a copiarla. En este caso vamos a considerar un w igual a menos 2t. Claro está que si derivamos w, la derivada de w, pues nos va a dar menos 2 dt, que no está contenido en el integrando, lo único que el integrando tiene es el negativo, así que en la respuesta vamos a tener un medio. Por lo tanto, sería un medio de la función. Vamos a copiarla. Más una constante que vamos a nombrarla como c sub 2. Y por último, la integral del tercer componente es también bastante trivial. Ahí vamos a considerar vamos a llamarlo s por nombrarle algo, ¿no? S va a ser igual a t elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Es claro que el ds pues será 2t. 2t de t. En el integrando pues no tenemos el 2, por lo tanto va a resultar también un medio. Pues va a ser igual a un medio de la función. En este caso, e a la t cuadrado. Más una constante que vamos a nombrarla como c sub 3. Una trivialidad. Si tuviéramos que evaluar la función en un intervalo determinado, pues recuerde que podemos aplicar lo que conocemos de el teorema fundamental del cálculo. Vamos a tener condiciones iniciales. La idea es conseguir una función vectorial r de t que me modele el movimiento. Este movimiento tiene la peculiaridad de que será descrito en R2 y por lo tanto tendrá dos componentes que lo vamos a llamar por conveniencia x de t y y de t, x en y, y en j. ¿Qué sabemos como condiciones iniciales? Bueno, la primera derivada, que es la velocidad, depende de t, es un punto de referencia. Es la primera derivada de r con respecto a t. Debemos llegar a esa función. Nos van a dar una velocidad inicial, que es una velocidad en v igual a 0. Vamos a escribirlo inmediatamente. V evaluada en 0, velocidad inicial. Esa velocidad inicial tendrá una norma y tendrá un ángulo de referencia. Con lo que sabemos de vectores, pues entonces esa velocidad se puede escribir como la norma por el coseno del ángulo para el primer componente
Vamos a escribirlo así, norma de b, por el coseno de un ángulo, vamos a nombrarlo como z, ese primer componente, coma. Y un segundo componente pues será la norma de b por el seno del ángulo. La norma de b por el seno del ángulo. Asumiendo que conocemos esa velocidad inicial, que es una condición inicial. Otra cosa que conocemos es la aceleración. Y en este caso, pues va a representar una constante en el sistema de referencia. En el sistema de referencia, como es un movimiento ideal, la aceleración será una constante. Y en este caso, pues como apunta hacia abajo, tendrá dos componentes, componente 0 en x y un componente que vamos a llamar por conveniencia menos g en j. Entonces, trabajando a la inversa, lo que necesitamos conseguir es la velocidad, que no es más que la primera derivada de la trayectoria. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es integrar la aceleración. Dada que la aceleración está dada como 0, menos j, integrando con respecto a t, trivial que la integral de 0 me va a volver una constante, vamos a nombrar c sub 1. Eso como componente en i, y el componente en j pues será menos g, que es una constante por la variable t, más un c sub 2, que son los componentes del vector constante dentro de la integral. Tenemos esta condición inicial, b de 0 igual a la norma por el coseno, coma la norma por el seno. Vamos a copiarla. Entonces vamos a igualar al vector que hemos conseguido, también evaluado en 0. En este caso, evaluando con t igual a 0, pues vamos a escribirlo entre paréntesis de cualquier manera. Evaluando en 0, pues eso se va a anular y lo único que me va a quedar son concretamente las componentes c sub 1 y c sub 2. Eso significa que c sub 1 va a ser igual a la norma de la velocidad por el coseno. Y el c sub 2 va a ser igual a la norma de velocidad por el seno. Por lo tanto, la función velocidad que andábamos buscando, vamos a sustituirla ya directamente aquí, pues va a ser igual al c sub 1, que es la norma de la velocidad por el coseno, menos gt por más c sub 2, que es la norma de velocidad por el seno. Esa es la velocidad. Ahora, para encontrar la trayectoria, lo que necesitamos pues es integrar a esa función que hemos conseguido. Eso va a ser igual a la integral de esta función. La vamos a integrar con respecto a la variable t. Claramente, la integral de una constante pues me va a devolver, vamos a escribirlo vectorialmente, entonces tendremos la constante multiplicada por t, más una constante que vamos a nombrar c sub 4. Luego la integral de menos gt más la norma b por el seno, vamos a copiar todo eso, pues me va a devolver menos un medio, reescribiendo, menos un medio de t elevado al cuadrado, más esto que está acá, multiplicado por t, la variable t, más una constante que vamos a nombrar
C sub 5. Eso es lo que devuelve la integral. Vamos a copiarla y vamos a aplicarle las condiciones iniciales. Entonces sabemos que el vector evaluado en 0, vamos a copiar R de t evaluado en 0. ¿Quién es R de t evaluado en 0? Eso es para deshacernos de las constantes C sub 4 y C sub 5. Pues si lo que está en verde describe la trayectoria, en el punto A las coordenadas corresponden al inicio del movimiento con t igual a 0 y estarían en el origen del sistema en 0,0. Por lo tanto, evaluando R de 0, lo que vamos a obtener es 0,0. Y por lo tanto, al igualar los dos vectores y evaluar en 0 en t correspondiente, vamos a sustituirlo por 0. Por 0, pues todo eso se anula. G de t al cuadrado, que sería 0 cuadrado. B de t, esto también sería por 0. Así que solo nos quedaría C sub 4 y C sub 5. Eso sería igual a C sub 4, C sub 5. Lo que es fácil ver entonces es que C sub 4 es igual a 0 y C sub 5 es igual a 0. No lo voy a escribir. Por lo tanto, lo que vamos a tener es la función vectorial descrita como esto que está acá en la parte superior, con la constante C sub 4 igual a 0 y C sub 5 igual a 0. Ese es mi R de t, esa es mi trayectoria. Una trayectoria ideal. Las condiciones podrían cambiar porque el lanzamiento podría hacerse a una distancia desde el suelo, una altura que podríamos nombrar h. Tendríamos solo que sumar a la componente en y h, asumiendo que h es una altura inicial de lanzamiento. Así que si la altura inicial es 0, pues nos quedaría exactamente lo mismo. Recuerde, es un movimiento ideal de un proyectil. Entonces podríamos plantearnos ya dentro de la ecuación un ángulo en particular y una norma en particular para la velocidad y entonces dar al traste con una interpretación del movimiento. Tomemos la primera función y vamos a derivarla con respecto a t. Si derivamos con respecto a t, obtendríamos norma de b por el seno del ángulo menos gt. Nosotros sabemos que la primera derivada puede hacerse 0 en los puntos críticos de la función, así que si igualamos la primera derivada a 0, en este tiempo la partícula alcanza su máxima altura. Entonces podríamos conseguir sustituirla para conseguir la altura máxima. Sería la posición de cualquier manera. Pero vamos a utilizar solo esta que está aquí para conseguir una cuestión que se llama el y máximo. Si sustituimos ese t que tenemos ahí, vamos a sustituirlo aquí adentro. Y vamos a evaluarlo. A evaluar todo eso. Expandirlo. Tendríamos 1 sobre 2g por la norma al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Con esa ecuación nosotros conseguimos la altura máxima que alcanza el
el proyectil. Otra cosa que nos interesa es el tiempo total. En el tiempo igual a 0, las componentes son 0,0. Pero hay otro momento en que las componentes deben volver a ser 0,0. En este caso vamos a hacerlo solo con respecto a la altura, dado que a medida que el tiempo avance va a haber un desplazamiento con respecto al eje X. Así que vamos a tomar esta ecuación y vamos a igualarla a 0 para conseguir el tiempo total del lanzamiento. En esa ecuación igual a 0 nosotros tenemos un factor común que es un valor t. Así que vamos a deshacernos de ese factor común porque corresponde al tiempo inicial del lanzamiento. Así que si despejamos ahí con respecto a t, pues entonces tendríamos un medio de gt igual a la nueva velocidad por el seno del ángulo. Por lo tanto, vamos a copiarlo ya eso en la parte inferior. Vamos a dividir entre esto. Tendríamos que el tiempo total no es más que la nueva velocidad por el seno del ángulo entre un medio de la gravedad. El tiempo que tarda en subir después va a ser igual al tiempo que tarda en bajar, y lo que hace es que se duplica. Dos veces la nueva velocidad por el seno del ángulo sobre g. Y vamos a utilizar ese elemento cuando estemos trabajando en GeoGebra. Hemos ahorrado un poco de tiempo, dado que el video es bastante largo, y hemos hecho lo siguiente. Tenemos un punto A, 0,0, que es el punto donde vamos a iniciar el lanzamiento. Un vector B, por conveniencia componente 2,2, para que el ángulo de lanzamiento sea 45 grados, porque nos conviene, aunque podemos calcularlo, eso es irrelevante. La norma del vector, que la vamos a necesitar, la vamos a llamar n. El ángulo, que lo podemos calcular con la función ángulo del objeto. Vamos a tomar el tiempo inicial, vamos a llamarle t sub 0, que va a ser igual a 0. Y el tiempo final, vamos a llamarle t sub 1, voy a llamarle algo así, y va a ser igual a 2 veces la norma por el seno, en este caso el seno de b, y todo eso va a estar dividido entre 9.8. Estoy asumiendo la gravedad como 9.8. Pues ese sería el tiempo total del movimiento. Entonces tenemos un R que va a ser igual a la curva que tiene a la norma por el coseno, en este caso coseno de b. Esa es la trayectoria. Ahora vamos a asignarle eso a un punto. Vamos a llamarle un punto P, que va a ser igual a la primera componente, n multiplicado por el coseno. Bueno, en ese caso primero debemos tomar una constante para que me cambie el tiempo. Vamos a llamar esa constante W. W va a ser una constante que debe iniciar en 0. Otra vez W igual a una constante que debe iniciar en 0 y terminar en el tiempo final, que es 0.408. Bueno, vamos a ver si lo asume como tal. A ver si me asume aquí a t sub 1. No me asume a t sub 1. Entonces tendremos 0.40632653061. Vamos a suponer esto. Vamos a tomar el punto ahora, un punto P, que va a ser igual a la primera componente n por el coseno de b por t. Bueno, en este caso no será por t, en este caso tiene que ser por w,
para ver el comportamiento por W, coma, menos 0.5 por 9.8 por el W al cuadrado, más el N por el seno, en este caso seno de B, por W, ese sería el punto. Y ahí tendríamos la partícula en su movimiento. Habría que simular un poco más cómo cambia W para que se ajuste un poco más a la realidad. Dejamos una serie de otros aspectos, como graficar la velocidad y la aceleración como componentes necesarios del análisis del movimiento. Quiobis de este lado. Y nos vemos pronto.